Siddhartha Gautama, también conocido como Buda, fue el fundador del budismo y una figura clave en la historia de la espiritualidad y la filosofía. Siddhartha Gautama nació en el siglo VI a.C. en la región que hoy conocemos como Nepal. Nació en una familia noble y creció rodeado de comodidades y lujos. Sin embargo, a la edad de 29 años, Siddhartha decidió abandonar su vida de riqueza y buscar respuestas a las preguntas más profundas sobre el sufrimiento humano y el propósito de la vida. Durante su búsqueda espiritual, Siddhartha se encontró con diferentes maestros y practicó diversas disciplinas, incluyendo la meditación y el ascetismo extremo. Sin embargo, ninguna de estas prácticas le proporcionó las respuestas que buscaba. Finalmente, Siddhartha decidió meditar bajo un árbol de Bodhi. Durante su meditación, alcanzó la iluminación y se convirtió en Buda, que significa el iluminado. A partir de ese momento, Buda comenzó a difundir sus enseñanzas para ayudar a otros a encontrar el camino hacia la liberación del sufrimiento. Las 4 nobles verdades son fundamentales en las enseñanzas budistas y ofrecen una comprensión profunda del sufrimiento humano y el camino hacia la liberación. La primera, llamada la noble verdad del sufrimiento o dukkha. Esta verdad establece que el sufrimiento es una parte inherente de la existencia humana. El sufrimiento puede manifestarse de diversas formas, tanto físicas como mentales, y abarca el dolor, la enfermedad, el envejecimiento, la insatisfacción, la tristeza y el estrés. La segunda, llamada la noble verdad del origen del sufrimiento o samudaya. Esta verdad señala que el origen del sufrimiento radica en el deseo y el apego. El sufrimiento surge cuando nos apegamos a cosas transitorias y nos aferramos a deseos insatisfechos. El deseo y el apego pueden tomar muchas formas, incluyendo el deseo de placer sensorial, el deseo de ser o tener algo, y el apego a conceptos e identidades. La tercera, llamada la noble verdad de la cese del sufrimiento o nirodha. Esta verdad afirma que es posible poner fin al sufrimiento al eliminar su causa. Al liberarse del deseo y el apego, uno puede experimentar un estado de paz y liberación llamado nirvana. El nirvana es la realización de la verdadera naturaleza de la realidad y la liberación del ciclo interminable de sufrimiento. La cuarta, llamada la noble verdad del camino hacia la cese del sufrimiento o magga. Esta verdad presenta el noble octuple sendero como el camino para poner fin al sufrimiento. Estos aspectos guían a los practicantes hacia una vida equilibrada, ética y consciente. Las 4 nobles verdades proporcionan un marco filosófico y práctico para comprender la naturaleza del sufrimiento y la búsqueda de la liberación. Siguiendo el noble octuple sendero y cultivando la comprensión y la sabiduría, se dice que uno puede alcanzar la iluminación y encontrar la paz interior. El noble octuple sendero es uno de los elementos centrales de las enseñanzas budistas y representa el camino hacia la cesación del sufrimiento y la realización espiritual. Consiste en 8 aspectos interrelacionados que abarcan diferentes áreas de la vida y la práctica budista. Estos 8 aspectos son: 1. Comprensión correcta. Se refiere a tener una comprensión precisa de las 4 nobles verdades, la naturaleza del sufrimiento y la realidad última. Implica comprender la impermanencia, la interdependencia y la ausencia de un yo permanente. 2. Pensamiento correcto. Se trata de cultivar pensamientos y actitudes correctas, basadas en la generosidad, la benevolencia, la compasión y la sabiduría. Implica abandonar pensamientos dañinos, como el odio, la codicia y la ilusión. 3. Habla correcta. Consiste en utilizar el habla de manera hábil y beneficiosa. Implica abstenerse de la mentira, el discurso malicioso, las palabras hirientes y la chismografía, y en cambio, cultivar el habla honesta, amable, útil y compasiva. 4. Acción correcta. Se refiere a llevar a cabo acciones éticas y moralmente correctas. Implica abstenerse de dañar a otros seres vivos, robar, tener conductas sexuales inapropiadas y participar en acciones destructivas. En cambio, se busca cultivar la bondad, la generosidad y el respeto por todos los seres. 5. Medios de subsistencia correctos. Se refiere a ganarse la vida de manera ética y sostenible. Implica evitar profesiones o actividades que causen daño a otros seres vivos o que sean perjudiciales para uno mismo o la sociedad. En cambio, se busca encontrar medios de subsistencia que sean honestos, beneficiosos y no explotadores. 6. Esfuerzo correcto. Consiste en cultivar un esfuerzo diligente y constante en la práctica espiritual.
Implica superar las actitudes negligentes, la pereza y la complacencia, y en cambio, desarrollar una determinación y dedicación adecuadas para avanzar en el camino hacia la liberación. 7. Atención plena correcta. Se refiere a desarrollar una atención plena clara y consciente en cada momento presente. Implica estar plenamente consciente de los pensamientos, emociones, sensaciones corporales y las experiencias en el momento presente, sin juicio ni apego. 8. Concentración correcta. Consiste en desarrollar una concentración mental profunda y estable. Implica cultivar la capacidad de enfocar y unificar la mente, superando las distracciones y las fluctuaciones mentales. La concentración correcta es fundamental para profundizar en la meditación y alcanzar estados superiores de conciencia. Estos 8 aspectos del noble octuple sendero se consideran interdependientes y se practican en conjunto para lograr el crecimiento espiritual, la sabiduría y la liberación del sufrimiento. El desarrollo equilibrado de cada aspecto es esencial para seguir el camino budista y alcanzar la iluminación. Buda también enfatizó la importancia de la impermanencia, la interdependencia y la no identificación con el ego como componentes esenciales para comprender la naturaleza de la realidad y alcanzar la liberación. Las enseñanzas de Buda se extendieron rápidamente a lo largo de los siglos y dieron origen al budismo como una de las principales religiones del mundo. El budismo se practica en diferentes formas y tradiciones en todo el mundo y ha influido en muchas áreas, como la filosofía, la psicología y la meditación. En resumen, Siddhartha Gautama, o Buda, fue un buscador espiritual que alcanzó la iluminación y se convirtió en el fundador del budismo. Sus enseñanzas se centran en el sufrimiento humano y el camino hacia la liberación a través del noble octuple sendero y la comprensión de la naturaleza de la realidad.